La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 26 de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Marta. En Radio Coruña, Arturo Lezcano. Hola, Arturo. Hola, ¿qué tal? Aquí en Madrid, Rafa Panadero. Hola. Hola, ¿qué tal? Laura Piñero. Hola. Buenas tardes. Bienvenida después de tus Buenas vacaciones tardes, de muchas verano. gracias. Mira esa sonrisa. Así llegan los que vienen Claro de que sí, con vacaciones. Estoy alegría, descansadísima. ánimos renovados. ¿Qué les pasa a los hermanos Gallagher? ¿Vuelven o no vuelven? Pues no se sabe, la verdad, ojalá. Varios medios británicos como The Sun y The Times, citando como fuente a promotoras de conciertos y personas próximas a los artistas, adelantaron a primera hora de ayer que los hermanos podrían regresar después de 15 años y haber resuelto sus diferencias por un millonario acuerdo de 50 millones de libras para pactar su regreso a los escenarios. Esos conciertos, según estas informaciones, solo serían, atención, de momento en Reino Unido. Se habla de que podrían hacer hasta 10 conciertos consecutivos en el estadio Wembley, uno de los más grandes del mundo, batiendo su propio récord, y tocar en varias ciudades emblemáticas para ellos, como Manchester, su ciudad, pero repito, solo en Reino Unido. Y la locura en todo el mundo se ha desatado cuando hace 15 horas, tanto en la cuenta oficial de la banda como en las cuentas de los propios hermanos, han publicado un vídeo simplemente con una fecha y una hora, la de mañana a las 8 de la mañana, las 9 en España, que ha hecho pensar en ese posible regreso. Por cierto, que uno de los hermanos, Liam, parece estar jugando al despiste en redes porque contestó a un usuario que comentaba una de las noticias con un "nos vemos en primera fila", ahí fue un subidón, pero a otro le dijo sinceramente: "no he oído ni pío". Así que de momento hay que esperar. La separación de los Oasis fue también un 27 de agosto de 2009, ¿no? Una de las más sonadas de la historia de la música. Sí, todo nos lleva a agosto. Precisamente se separaron definitivamente a finales de este mes, de 2009, después de una pelea muy fuerte antes de un concierto en París en el que Liam rompió la guitarra de su hermano. Suspendieron el concierto y al día siguiente comunicaron oficialmente esta ruptura tras años de discusiones cada vez más duras y más encendidas, como ellos mismos contaron en su exitoso documental sobre la banda. No es la primera vez que hay rumores de un posible regreso, no sé si recordáis, pero en 2021 Liam envió un mensaje en redes en el que decía que sería un buen año para el regreso de Oasis y no pasó. Ellos han continuado con sus carreras en solitario y con declaraciones
declaraciones cruzadas donde se mantenía esta tensión. Y un último dato que tenéis que tener en cuenta. Este viernes se cumple también el aniversario del lanzamiento del primer disco de Oasis en 1994, así que hay voces que apuntan a que tal vez el anuncio pueda tratarse simplemente del lanzamiento de una versión de un álbum tributo aniversario de la banda. Mañana salimos de dudas. Es que sin incurrir en el edadismo, Laura, efectivamente son 30 años de este Definitely Maybe. Sí. Los hermanos tienen 51 y 57 años de edad, que esto equivale a presentar a Casa Blanca a un candidato de 90 años. Es decir, hasta ahora. O sea, el concepto de novedad, lo que vuelve sería una cosa distinta. Tú hablabas de tributo y efectivamente parecen una banda tributo de los anteriores Oasis, y yo te quería, sobre todo, en fin, no preguntar, pues, pero cómo está la relación entre los hermanos, porque yo recuerdo cuando volvieron Simon y Garfunkel, que dieron unos conciertos en Nueva York, subían al escenario por escaleras distintas, es decir, solo estaban juntos, el tiempo imprescindible para cantar los sonidos del silencio. Matías, ¿esto va a ocurrir con los Gallagher o cómo está? Yo estaba pensando que, claro, una cosa es que solucionen sus diferencias y otra que vuelvan a tocar, no tienen por qué darse las dos juntas. Con Police pasó algo parecido en su vuelta en 2007, iba cada uno por un lado, tocaban y se bajaban, y ahí se acababa. No se hablan, o sea, Liam en una entrevista hace unos meses dijo que la relación seguía en el mismo punto, ¿no? A no ser que hayan acercado posturas en los últimos meses y se hayan ido de vacaciones juntos, es lo último que sabemos. Los 50 millones de libras. Claro, eso. Eso iba a preguntar yo, si había un acuerdo, porque que no se hablen está bien. Repetir el numerito del Rock en el Sena 2008, 2009, no sé cuándo fue, es otra cosa, pero quizás tengan una cláusula, primera cláusula de acuerdo de los 50 millones de libras, no hablarse, pero tampoco montarla, no lo sé. A mí me haría ilusión que hayan hecho las paces de verdad, ¿no? Sí. No, hay un argumento, el argumento económico es que Noel arrastra un divorcio de 25 millones de euros, o sea que tiene unas ciertas necesidades económicas, y luego la medida de todas las cosas que siempre es Taylor Swift, porque el batir los 10 conciertos estos en Wembley, que se ha presentado ya, dando por hecho que va a haber la reunión de Oasis, es para superar otra vez a Taylor Swift, o sea, es la medida de todas las cosas esta cantante. Totalmente. Me encanta, Matías, que tu referencia sea Taylor Swift. Sí, este verano sí. Sí, porque además ya se está citando, tiene un aforo de 90.000 personas, el estadio. Claro, sí. Bueno, escuchábamos a Oasis a principios de los 90. En esa época también llevábamos a revelar los carretes de fotos de las vacaciones. No sé si os acordáis, en el sobre en el que te daban todas las fotos, te guardaban también todos los negativos, que luego siempre quedaban por ahí esparcidos en los cajones. Las cámaras analógicas... A ver lo que ha salido. Claro, vuelven a ponerse de moda a pesar de la alta tecnología que llevamos todos en los móviles. Tanto es así que se están abriendo locales para revelar fotos analógicas. Javier Salvalle, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Pues muy contenta de saludarte. Tú abriste Nada Carrete en Sevilla el año pasado. Correcto, abrimos las puertas en enero del año pasado. ¿Y qué hiciste? ¿Un estudio de mercado para ver si te iba a dar beneficios? ¿Tenías amigos que estaban buscando dónde revelar esas fotos? Bueno, como fotógrafo también analógico sabíamos que había necesidad. En el sur sí que teníamos de varios espacios, pero el primer motivo era volver a casa y poder ofrecer el servicio de alta calidad, que sabíamos que había una demanda y que la gente sigue estando bastante interesada. ¿Demanda de quién? ¿De los más jóvenes, generación Z? Los que supongo que ahora están descubriendo o que estaban recientemente el revelado de fotos, ¿no? ¿O es gente más mayor que va a recuperar esos negativos que decía yo que teníamos guardados ahí en los sobres donde nos daban las fotos reveladas? Pues hay un poco de todo, pero sí que os sorprendería que la mayoría del público que tenemos este tipo de negocios a día de hoy es sobre todo una media de edad mucho más joven, en torno a los 25 años, te podría decir. Yo creo que ahí hay un gran ejemplo entre lo que es el nativo digital y nativo analógico, y al fin y al cabo todos son ciclos y todo vuelve, y nuestro público mayoritario sigue siendo la gente más joven. Es verdad que los perfiles más mayores, más profesionales siguen interesados y siguen viniendo, pero este tipo de negocio no sería viable si no tuviéramos a una generación mucho más joven
con muchísimas ganas de seguir disparando películas. Hace 2 décadas que se estrenó el iPhone de Apple, y el teléfono digital se ha convertido en la mayor fuente de información contemporánea. Es decir, yo creo que lo de fotos y películas, ¿qué es lo que hace? Es lo mínimo comparado con su influencia real. Y te quería decir, Javier, si esto estamos ante una nostalgia, es como los vinilos, ¿no?, que vuelven, o es hay un asunto práctico. Más que nostalgia, yo siempre pienso que una vez que me refiero, conociendo el mundillo desde dentro, sabes que nunca se ha terminado de ir del todo, por muchísima gente y mucha industria tecnológica que quiera matarnos, ¿no? Porque yo creo que el primer, digamos, contendiente que ha tenido la fotografía analógica, independientemente de las cámaras digitales, son, como tú mismo dices, los teléfonos móviles, ¿no? Ha democratizado muchísimo la imagen, muchísima gente tiene acceso al teléfono, a poder hacer fotos de una forma diaria, y bueno, yo creo que nos hemos seguido manteniendo ahí a través de la película. Yo quería preguntarte, Javier, si ha cambiado mucho, con permiso de la palabra, la tecnología o el proceso de revelado, porque sí recuerdo, otra vez el edadismo, como decía Matías, cuando se pasaba de ir de las típicas tiendas de fotografía antiguas con las ampliadoras, los líquidos y todo eso, a ciertas máquinas que parecían hacerlo todo y que ya era como un avance tremendo para los que íbamos allí a revelar. Si ha cambiado, o si ha cambiado el papel, o si hay una inclinación más al blanco y negro, a lo mejor aprovechando también este revival. No sé, ¿en qué ha cambiado y en qué consiste el proceso? Es verdad que muy a mi pesar el blanco y negro sigue siendo, digamos, el apartado analógico menos solicitado. La verdad que la gente sigue ahí queriendo muchísimo el color, obviamente por motivos de muchísima razón, pero sí es un mundillo que sinceramente tampoco creo que haya cambiado mucho en estas últimas 2 décadas, por ejemplo, porque en el gabinete todo el material, todo el equipo de digitalización y de revelado es el mismo que se utilizaba durante la década de los 90. En ese sentido sí que no ha cambiado muy poco. Lo que hemos intentado es conseguir o poder buscar el equipo de máxima calidad y profesionalidad de esta década para seguir manteniendo el método a día de hoy lo más vigente posible. Y sí que a nivel técnico, pues lo que sí que ha cambiado mucho ha sido, creo yo, considero, el tema de química, ¿no? Cada vez se están destapando un poco más los perfiles y vemos que el mundo de la química pues sigue siendo bastante nocivo en el día a día, y podemos ver ahora en el mercado pues el resurgimiento o la salida de muchísima química con la etiqueta eco. Estamos viendo que las marcas han creado conciencia, se está invirtiendo en mejorar muchísimo más el tema de producción, tanto de película, química y demás, y yo diría que ese es el avance número 1, digamos, a pleno 2024. O sea, que los líquidos de revelado contaminan menos. Es lo que... Sí, eso es lo que se quiere, eso es lo que se pretende buscar, porque te sorprendería, pero sigue habiendo muchísima gente que trabaja en casa. Yo, por ejemplo, fui uno de esos previamente a abrir el gabinete, y hay muchísima gente que sigue pues ampliando, revelando y ejerciendo este tipo de trabajo en casa, y sí que es verdad que las marcas, y me refiero, y muchísimas gracias, que nos estamos, bueno, todo el mundo está siendo consciente de que al fin y al cabo el planeta solo hay uno, ¿no? Y poder reducir el impacto lo máximo posible me parece siempre a día de hoy una estrategia pues bastante sincera y muy a seguir, y es donde las marcas, creo yo, que están intentando posicionarse, ¿no? En ese tipo de situación. A mí lo que me sorprende es que sigáis encontrando, sigas teniendo un cuarto oscuro, que es un término que igual hay que explicar a alguna generación lo que era. Sí, para mí, para el gabinete era un espacio vital, ¿no? A la hora de trabajar la fotografía analógica, a diferencia de otros muchos negocios parecidos al nuestro, en el que sí que está muy cercano tanto el revelado y la digitalización de la película de carrete. Para nosotros era muy importante tener el cuarto oscuro abierto, es decir, un espacio comunitario en el que todos nuestros clientes puedan venir y poder vivir por sus propias carnes, ¿no?, la experiencia de procesar tu propio papel. Como en un papel fotosensible, con química y aplicando luz, podemos conseguir imágenes que duren para siempre, ¿no? Para nosotros el cuarto oscuro tiene una parte fundamental, y es la tangibilidad de hacer que la memoria se convierta en algo duradero, ¿no? El poder utilizarlo. Es que ahora, Javier, se da la paradoja de que la generación, pues eso, lo que tú dices, que está en torno a los 20, los 30, puede ser la generación más expuesta a redes sociales y a la vez las que menos fotografías físicas tengan, porque claro, de repente dejamos de imprimir fotos, teníamos miles de fotos digitales, pero no los álbumes que tienen nuestras madres o nuestros abuelos. Sí. ¿Cuánto cuesta ahora revelar un carrete, no sé si de 24, de 36, no sé cómo funcionan ahora? Sí, bueno, antes sí que podíamos encontrar muchísima más variedad, ¿no? A la hora me refiero del metraje de la película, podríamos encontrar carretes desde 12, 24 o 36 exposiciones. A día de hoy, porque obviamente todo
toda la industria te va a cobrar independientemente lo mismo entre un carrete de 14, de 24 o de 36, porque el proceso químico es el mismo para ambos tipos de carretes y la digitalización también. Entonces nosotros ahora mismo pues intentamos ofrecer, sabiendo que la industria pues ha subido bastante los precios a nivel de carretes, y el encontrarlo no lo considero que es algo difícil, pero sí que ha subido un poco el precio. Entonces nosotros ahora mismo estamos procesando un carrete y revelando y escaneando por 10 euros más IVA. Ofrecemos un servicio totalmente profesional, rápido y cercano a todo el mundo. Y cuando tú repasas páginas de Instagram, Javier, ¿tú ves muchas imágenes, muchas fotos que merezcan un revelado, o la mayoría no vale la pena tomarse la molestia? ¿A qué te refieres? Tú dices de la calidad suficiente, digamos. Hombre, esto está tal, o hay demasiada foto y demasiada poca calidad en esas páginas. Sí, bueno, eso es un melón bastante grande, ¿no? Pero al fin y al cabo la potestad que tiene cada fotografía de ser o no impresa en papel, por ejemplo, al fin y al cabo la dicta la propia persona que la ha creado, ¿no? Nosotros confiamos que toda imagen es válida, porque toda imagen requiere de un recuerdo y todas tienen un porqué, y nosotros simplemente abrimos el espacio de una forma muy natural para que todo el mundo venga y pueda trabajar con sus imágenes de la forma que más quiera, porque nunca sabes qué hay detrás de cada foto, ¿no? Puede ser una persona que a nosotros no nos parezca nada, pero sigue siendo muy importante, claro, para el resto de clientes. Es curioso porque yo este verano he coincidido con varios jóvenes que encima están en esa edad, entre los 20 y los 30, que iban con su móvil y su cámara de fotos de toda la vida, y me comentaban que ellos no habían utilizado jamás una cámara de fotos hasta ahora, hasta los 25, ¿no? Y me comentaban dos cosas. Primero, que las fotos que haces con esa cámara de las de toda la vida se pueden también luego pasar al móvil para poder compartirlas en redes, y también me regalaron una cámara de un solo uso, que eso me pareció fascinante, ¿no? Y debe haber una moda también, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, de regalar ese tipo de cámaras para un momento concreto. A mí me lo regalaron para mi último día de verano, sí. Mira. Sí, es bastante común. De hecho, nosotros también tenemos, ahora que ha pasado todo este ciclo de boda, nos han venido muchísimos fotógrafos que van a hacer el tipo de reportaje, ¿no?, del evento, del día de la boda, pero muchísimos de sus clientes sí que solicitan que, por ejemplo, en cada una de las mesas pues haya una cámara desechable, ¿no?, como tú comentas, para que todas esas personas o todos tus invitados tengan como, digamos, el gusto de poder disfrutar de ese momento y de capturar algo que nunca sabes qué va a pasar. Van pasando las horas de la noche y cada vez se va haciendo un poco la fotografía más divertida, y sí, la verdad que son momentos muy muy íntimos y que están muy guay, por lo menos como técnico de laboratorio, el revelarlos y el poder tratar con esas imágenes. Y entre las generaciones más jóvenes sí lo utilizan bastante, y sobre todo porque hay un elemento de nostalgia del recuperar las cámaras, por ejemplo, de sus abuelos, de sus padres, que para ellos es como muy valioso, ¿no? El poder, algo que es totalmente previo a su fecha de nacimiento, por decirlo de esta manera, que pueda seguir disparando y de que puedan seguir generando recuerdos con algo que fue de sus padres, ¿no? Sí, por eso nos llamaba mucho la atención, Javier. Javier Salvalle, responsable del gabinete analógico Nada Carrete, que está en Sevilla. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Nada, que vaya muy bien, Javier. Ha sido un placer darnos voz a este tipo de negocio. Venga, mucha suerte. A raíz de esto y de un artículo que cuenta Maite Ríos en La Vanguardia, nos hemos preguntado si estamos ante el resurgir de los hobbies tradicionales o analógicos en esta era digital. Y se lo queríamos preguntar rápidamente a los oyentes. ¿Han recuperado ustedes, vosotros, el ganchillo, el crochet, la cerámica, la carpintería? 900, 100, 800 para que nos cuenten qué hobby analógico han recuperado y por qué. 900, 100, 800. Resulta que el origami, el arte de hacer figuritas de papel, tiene casi 1 millón de búsquedas mensuales en Internet, y lo mismo que el crochet, le sigue la carpintería, el bordado, el patchwork. Hacer este tipo de actividades manuales ayudan al bienestar emocional y también al físico. Vamos a preguntárselo a José Antonio Galiani, director del Centro Psicosanitario Galiani. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer siempre estar con todos vosotros. Igualmente, una vez más, José Antonio, ¿cuáles son los beneficios psicológicos de realizar este tipo de actividades? Mira, para que nuestra audiencia lo tenga claro, lo más importante en esta vida es saber
cuándo y cómo prestar atención a las cosas. Y este tipo de actividades hace que nuestra atención esté muy focalizada. Hace ya, fíjate, en el año 75, un psicólogo, un poco difícil de pronunciar, Mihaly Csikszentmihalyi, hizo la teoría del estado de flujo. Y decía que esta teoría era cuando se alcanzaba la plena felicidad, que son tareas concretas para las que tenemos cualidades que nos gusten hacer, en la que se está muy concentrado y en cuya realización se controla el proceso y se actúa sin esfuerzo, sin miedo al fracaso, pues todo fluye sin saber cómo sucede. Y justamente todo esto que estás hablando reúne esas características, por eso nos apasiona, porque tenemos nuestra concentración absolutamente focalizada. Yo, José Antonio, cuando Marta hacía la lista de actividades, esperaba que saliera alguna de las mías y estoy desolado y hundido. Y te quiero preguntar, para buscar consuelo, crucigramas, puzzles, deportes, ¿entrarían dentro de esto? ¿Serían animales de compañía en este caso de actividades? Crucigramas, puzzles, evidentemente, porque son tareas que se llaman autotélicas, es decir, que tienen la finalidad en sí misma, es decir, el placer se deriva de la propia actividad sin esperar ningún resultado. El tema del deporte depende, si lo haces de competición no tanto, y si lo haces como hobby, bueno, pues por supuesto sí. Por lo tanto, apúntate un checklist visto, que sí, que sí. Mira, vamos a saludar a Fuensanta, que nos llama desde Madrid. Fuensanta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Cuál es su hobby manual? Pues mi hobby manual es algo que, aunque es fundamental para la supervivencia, para mí se convierte en un hobby, como es el cocinar. Ah, claro. Es algo que tenemos que hacer con frecuencia, si no todos los días, por lo menos 2 o 3 veces por semana, para tener la comida y la cena de el resto de semana. Para mí se convierte en un hobby porque consigo llegar al estado que estaba comentando José Antonio antes, que es de desconexión total, fluyo y me concentro en lo que estoy haciendo, y sobre todo si me pongo la radio de fondo, es que se me pasan las horas. ¿Y desde siempre fue un hobby o lo fue aprendiendo? Bueno, al principio, cuando estás aprendiendo a cocinar, lo haces como algo por curiosidad, empiezas a cocinar por curiosidad de pequeña, luego ya por supuesto se convierte en algo que es vital, es necesario para sobrevivir, pero para mí deja de ser una obligación cuando me pongo a diseñar el menú de la semana y empiezo a organizarme pues con esto que tengo en la nevera, puedo cocinar esto al mismo tiempo, estoy haciendo lo que ahora llaman el batch cooking, que es lo que hemos hecho toda la vida, que es cocinar una tarde o 2 en la semana para el resto de la semana. Claro. Pues ahí estás pendiente de distintas comidas que estás haciendo al mismo tiempo, con lo que toda tu atención está puesta en eso. No te puedes despistar porque lo que tienes en el horno se te puede quemar o lo que tienes en la olla en la vitro. Claro. Con lo que... Y luego pues la finalidad encima también es placentera, con lo que es maravilloso. Claro. Yo le quería preguntar a José Antonio, ¿esta obligación, en este caso de cocinar, en el caso de Fuensanta, puede ser un hobby? Estoy pensando también en un cirujano, en un buen piloto. ¿Se puede compatibilizar ambas actividades? Claro, mira, vamos a descomponerlo, ¿vale? ¿Qué está diciendo ella? Está diciendo, primero, que la actividad es satisfactoria porque es desafiante. Segundo, porque ese desafío no está ni muy por abajo ni muy por encima de sus posibilidades. Porque si está muy por abajo se aburre y si está muy por encima se frustra. Por lo tanto, el cocinar para ella es una situación óptima porque se encuentra en un punto tal que las habilidades y los desafíos están en equilibrio. Por lo tanto, esto es lo que se llama una experiencia de flujo autotélica que se deriva placer de practicarla en sí misma. Pues mira, vamos a saludar a Juan desde Logroño. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su actividad manual, esa que le desconecta, que le saca del estrés, que le hace relajarse de alguna manera? Bueno, pues el otro día se me ocurrió con una bandeja de estas que pones de corcho de pescado. Digo, ¿por qué no hacer un pequeño velero de aeromodelismo? Recordando mis viejos tiempos de cuando tenía 10 años. O sea, la creatividad también es un elemento más en estas actividades, José Antonio. Dicen que el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Estaría un poquito aburrido Juan y diría, pues vamos a ponernos a hacer esto entonces, claro que sí. Y el verano es una época estupenda para aburrirse / generar creatividad. No conozco el aburrimiento. No, es una broma. El problema es elegir cuál de las actividades realizo, porque en cartera hay multitud.
No. Yo creo que trabajo más que cuando trabajaba. Eso es. Cuando digo aburrimiento me refiero a no tener la carga esa laboral, profesional, ese estrés, ¿no? Que muchas veces las personas pues han vivido durante 40 o 45 años de su vida, y ese aburrimiento sano, ¿no? De decir, ¿cómo organizo mi día a día? ¿Dónde dirijo mi atención? ¿Cómo proyecto mi energía? Porque no olvidemos nunca que sabe vivir aquella persona que sabe proyectar su tiempo y su energía, y eso se hace prestando atención a las cosas. Correcto. Bueno, las aficiones son tremendas. El ordenador, la fotografía, el aeromodelismo, piloto de drones, son multitud. El montañismo, la naturaleza, realizar balsas en los montes para que haya recuperación de anfibios. O sea, es que me falta tiempo para la actividad. Yo entendía a mi padre que me decía, el día tiene que tener 48 horas. Y yo pensaba, ¿por qué? Claro, ahora me di cuenta, mi día tiene que tener 48 horas. Qué bien, Juan. Muchas gracias por llamarnos. Vamos a saludar a José Manuel desde Sevilla. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cuál es tu actividad manual que te relaja o que te quita el estrés o que te hace disfrutar simplemente? Pues te diría las Polaroid. Ah, mira. Has vuelto a las Polaroid para tener las fotos físicas instantáneamente. Bueno, más que reencontrarme, conocerlas de verdad, diría yo. Porque ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 23. Y las has conocido, bueno, pues eso, y te has aficionado, ¿no? La he conocido un poco, pero por sorpresa. ¿Y eso? Porque estaba en una boda y estaban obviamente los fotógrafos y hubo un momento en el que sacaron una Polaroid de verdad, de las antiguas, y digo yo, oye, esto tiene cierta satisfacción. ¿De qué museo sale, no? Sí, sí. ¿Desde cuándo tienes un teléfono digital, José Manuel? A ver, yo fui de los pocos que empezaron con el teléfono tarde. Yo te diría desde 2014, 2013 más o menos. O sea que siempre has vivido en la era digital y ahora redescubres casi diríamos lo más primitivo de lo analógico. Bueno, mi padre tenía una cámara analógica Canon grande, o sea que que yo de vez en cuando tiraba con carrete, pero vamos, que nunca llegué a practicar con ella, pero fue poquito a poco que me empecé a adentrar en el mundo digital. Ya entré de lleno cuando me entré en la carrera, y ahora es cuando estoy redescubriéndolo de verdad. Pues José Manuel, si llega a tus manos una cámara de estas de usar y tirar, una con carrete, te puedes acercar a Nada Carrete, que está también en Sevilla, donde tú vives, la llevas ahí a revelar y le das a Javier, que hemos hablado con él antes. Un abrazo de nuestra parte. Un beso, José Manuel. Claro, un beso. Gracias. Pues José Antonio Galiani, yo estaba pensando lo que ha dicho Juan de Logroño, que sus días libres, que los llena con un montón de actividades, deberían de valer 48 horas. Yo ahora que empiezo las vacaciones, eso también se lo compro. Días de vacaciones de 48 horas. Es que los valen 48 horas, valen 72 y valen lo que quiera, porque una de las características más importantes cuando uno está en un estado de flujo, en un estado de estas características, es que pierde la noción del tiempo. Por eso le falta tiempo, porque de una forma u otra a este señor se le pasa el tiempo volando y claro, pues necesita más horas, lógicamente, claro. En ese sentido. Qué bien, José Antonio, muchísimas gracias una vez más, José Antonio Galiani, psicólogo del Centro Psicosanitario Galiani. Un abrazo fuerte. Un abrazo, y no olvidemos Bertrand Russell, que decía que gradualmente aprendió más a ser indiferente a su yo y a sus deficiencias para centrarse en sus habilidades. Gracias, un beso. Un beso. Todo empieza por un motivo. Hay guerras que se libran solo, y en esta me toca volver. Allí donde solía tener un padre, donde jugaba a ser cantante, en una habitación con vistas a un gran centro comercial. Voy a liberarme, voy a dejar de odiarte, voy a pensar que la culpa no fue tuya y perdonarte.
Estamos en La Ventana tomando café, Matías Vallés, Arturo Lezcano, Rafa y yo. En el inicio del curso escolar está cada vez más cerca. Para muchos niños, para la mayoría, es una ilusión esto de volver a empezar. Pero para otros, en concreto para 1 de cada 10, es una pesadilla. 1 de cada 10 niños de educación primaria sufre acoso escolar y 1 de cada 3 víctimas no comparte este bullying con nadie más, se lo callan. La organización Aldeas Infantiles lanza hoy una campaña contra el acoso que se llama Stop Silencio y un spot en el que participa la actriz, la guionista y directora Leticia Dolera. Yo fui esa niña y no se lo conté a nadie. 1 de cada 3 víctimas de bullying no lo cuenta. Porque el bullying se nutre del silencio. Saludamos a Mónica Revilla, que es coordinadora de la campaña de sensibilización contra el acoso escolar de Aldeas Infantiles. Mónica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El vídeo de esta campaña transmite un montón de cosas. Las emociones dolorosas que experimentan los que sufren bullying. Destaca sus consecuencias de por vida. O sea, esto no es una cosa que se queda solo durante el periodo lectivo, digamos. Y esa ley del silencio que envuelve todo, ¿no? Sí. Así es, lo primero que me gustaría decir es que bajo esta ley del silencio, desgraciadamente, estamos todos. Como se puede ver en el vídeo, están los niños, las niñas, los adolescentes que no lo cuentan, básicamente por miedo, por no hacer daño a sus familias también. Están los profesores que muchas veces no se enteran porque estas acciones pues ocurren cuando el profesor está o dado la vuelta o es en ese cambio de clases o como se puede ver en el vídeo cuando vas hacia el baño, ¿no? Y hay esos momentos de terror. Y por otro lado también tenemos a los centros escolares en general que, salvo honrosas excepciones, pues tienden a minimizar y a no hablar del tema del acoso, ¿no? de esta lacra. Por lo tanto, con lo que nosotros nos quedamos es con dar visibilidad a este problema, porque como se suele decir, si no hablas de ello no existe, ¿no? Y es imposible solucionar un problema si no se pone el foco en él. Empezando por lo positivo, quería recordar que Nova Lyles, el ganador de los 100 metros lisos en París, sufrió acoso infantil porque él había sido asmático, era un niño débil y había sido la víctima de sus compañeros y hoy es medalla de oro de los Juegos. Es decir, que del acoso por fortuna se sale, pero no se sale con el apoyo de los colegios, porque yo he tenido que informar sobre casos de acoso escolar en colegios y nunca he recibido una actitud tan hostil de una autoridad como de estos centros que, como tú dices, a veces no, para mí siempre lo ocultan y lo niegan, incluso se acaba esta ceremonia del acoso con que la víctima, el acosado, la víctima del matonismo tiene que cambiar de centro. ¿Esto sigue siendo así? ¿Sigue pagando encima el pato a la víctima? Pues sí, sigue siendo así. Sí que es verdad que hay historias de resiliencia como la que acabas de contar, pero bueno, lamentablemente hay otras que, como podemos ver, esas heridas emocionales que se quedan en el niño, pues permanecen hasta la edad adulta y esto pues les influye a la hora de relacionarse en su día a día, ¿no? Relacionarse a la hora de hacer amistades, hay una pérdida evidentemente de tu autoestima, hay una falta de confianza y todo eso pues tiene que recuperarse y no siempre es fácil. Es más, es muy, muy complicado porque siempre te queda ahí ese daño. Es como si tuvieras una semillita que de pronto algo se dispara y vuelves a sentir aquello que sentiste, que es ese miedo, esa ansiedad, ese terror. Bueno, pues es complicado, la verdad. La campaña habla de todos estos años y vosotros que lleváis tantos, 25 creo, pues sensibilizando sobre este tema, pero la pregunta es, ¿notáis más acoso escolar ahora? ¿Es que se le da o le damos todos mayor visibilidad por suerte o realmente hay un incremento? Bueno, pues los últimos estudios sí que demuestran que hay mayor acoso. También es verdad que antes el acoso únicamente pasaba en lo que es el entorno escolar y más allá ahí se quedaba, pero es que ahora trasciende, ¿no? Ahora tenemos el ciberacoso también. Entonces antes era, pues tú podías sufrir ese tipo de violencia o que es un maltrato en realidad y se quedaba ahí, pero es que ahora lo tienes 24 horas porque también lo que dicen los estudios es que aquel que ha
sido maltratado en el colegio tiene muchísimas más probabilidades de ser maltratado a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, evidentemente, sí que se ve también, pues se ve un incremento, y también lo que vemos es esas consecuencias y esas heridas en la salud mental, ¿no? Ahora la salud mental, que está tan de moda, pues ahora se está comprobando y afortunadamente se está visibilizando el daño que puede hacer el bullying. Mónica, está el silencio de las víctimas, de los chavales que sufren este acoso, pero también está el silencio de los chavales que son testigos o que de alguna forma participan también en estos episodios o en estos actos de acoso a otros chavales. No sé si en las charlas que vosotros me consta que dais en centros escolares, dais herramientas o facilitáis también a esos otros chavales que no son víctimas pero saben lo que pasa, mecanismos o herramientas para que realmente rompan ese silencio. Pues bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es animarles, ¿no? Decirles que no sean cómplices, que no por estar callado. Aquí la base es el miedo, no tienen miedo a hacer los siguientes, a que les pase a ellos. Pero nosotros sobre todo les decimos que no sean cómplices, que eviten participar, y sobre todo que no hagan de público, porque es que un agresor funciona cuando tiene a público delante. Es decir, si se le quita ese protagonismo, el agresor, pues posiblemente estas acciones pues decrecerían, ¿no? Entonces les decimos que por favor no se queden en silencio, tienen que hablar, si no son con su familia, con un educador de referencia, con algún profesor, pero tienen que hablarlo. Y sobre todo sí que les decimos que la unión hace la fuerza, es decir, ellos tienen esa herramienta para hacer el cambio, pero fíjate, mucho más que los propios profesores, son ellos, son los niños y las niñas de las aulas las que de verdad pueden hacer este cambio, ¿no? Apoyando a la víctima, mostrando empatía, y sobre todo también nosotros consideramos importantísimo, y es algo que estamos pidiendo, es que se incluya en el currículum oficial de todos los colegios la educación emocional, una educación emocional que acompañe pues desde la educación infantil, la primaria y la secundaria, porque solo así creemos que podemos acabar, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, Mónica, porque supongo que claro que uno de los objetivos es no llegar a que ya el abusador acose a la víctima, ¿no? Sino que hay un trabajo de prevención previo. ¿Cuáles son para vosotros las claves para prevenir el bullying, además de la educación emocional que cuentas? Bueno, pues la educación emocional, como decía, es fundamental, sobre todo lo que se suele decir, ¿no? Esa alfabetización emocional, que ya desde pequeño tú sepas darle el nombre a la emoción que sientes y que además sepas gestionar esas emociones. También consideramos fundamental la formación al profesorado. Lamentablemente no se puede prevenir ni se puede actuar cuando no existe en el currículum oficial de los planes de estudios de todas las carreras relacionadas con la docencia. No existe una asignatura ni nada que esté relacionado con el acoso, con lo cual muchas veces los profesores no saben porque no tienen esa formación. Luego, por supuesto, creemos que es importante que una vez ya pues que se ha detectado un presunto caso de acoso escolar, ¿no? Que esa aplicación de los protocolos no se lleven a cabo desde el propio colegio, sino que se lleve por especialistas ajenos a estos centros educativos, ¿no? Luego también en la prevención es importante el papel de la familia, y para eso tenemos que informar a las familias. Los colegios tienen obligación y toda la sociedad en general de decir, oye, ¿cómo detecto yo si mi hijo está sufriendo bullying? Porque eso es una pregunta que es la que nos hacen todos los padres en estas charlas. ¿Cómo lo sé? Pues es que eso no está visibilizado, y eso es también lo que nosotros pedimos. Luego, por supuesto, campañas como la nuestra, la que hablamos hoy, ¿no? De Stop Silencio, también es fundamental. Y luego lo que ya pedimos, y esto ya es a la administración pública, que por favor, hagan estadísticas oficiales y que reflejen la realidad en torno al acoso. Es decir, no será posible erradicarlo con éxito si no sabemos el número de niñas y adolescentes que lo sufren. Tampoco, por lo que me preguntabas antes, ¿no? ¿Cuántos de ellos tuvieron que cambiar de colegio? ¿Cuántos sufrieron problemas psicológicos o psiquiátricos? ¿Cuántos arrastran hasta la edad adulta estas consecuencias, ¿no? O desarrollan comportamientos o ideaciones suicidas? O sea, todo esto es lo que hace falta para que se pueda prevenir estas situaciones. Pues Mónica Revilla, coordinadora de la campaña de sensibilización contra el acoso escolar de aldeas infantiles, gracias por estos minutos en La Ventana y por poner en marcha esta campaña de sensibilización en un momento tan pertinente como el actual. Gracias, Mónica, un beso. Gracias a vosotros, un abrazo. La elección de Leticia Dolera para
formar parte de este vídeo no ha sido casual, porque ella sufrió bullying durante su etapa escolar. Leticia Dolera, por cierto, ha dirigido 4 cortometrajes. La directora de este vídeo, Lorena Pajes, formó parte del equipo Totem Loba, que fue el cortometraje ganador de un Goya. Y ahora queríamos en los próximos minutos intentar saber cómo está este sector del cortometraje en España. Le hemos pedido que se asoma a la ventana Pepa Blanes, nuestra jefa de Cultura. Pepa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Pepa. Un sector en el que el cine español, en lo que tiene que ver con premios y con reconocimientos, funciona. Sí, la verdad es que, bueno, en los últimos años hemos tenido muy buenas alegrías en la ceremonia de los Oscar, pero hasta Bayona o hasta Almodóvar, pues los cortometrajistas, los directores de cortometrajes eran los únicos que conseguían estar nominados en esa categoría, ¿no? Y de ahí lanzaban muchos casos, como recuerdo Javier Recio con La Dama y la Muerte, que acabó haciendo carrera en Estados Unidos en el cine de animación, ¿no? Borja Coveaga estuvo nominado por un cortometraje, Fresnadillo estuvo nominado por un cortometraje, Nacho Vigalondo, o sea que nos han dado muy buenas alegrías. España tiene solo 2 palmas de oro en Cannes, una de ellas es Luis Buñuel y el otro es otro aragonés, Juanjo Jiménez, por un corto, Time Code, o sea que el cortometraje español arriesga y eso se nota en los festivales y en los premios. Y en lo que tiene que ver con la industria y la Academia de Cine... la industria es muy complicada. La industria es complicada porque quizá no se ha encontrado la manera de rentabilizar o de que ese formato, que yo creo que es muy atractivo en estos tiempos de que todos vemos las cosas muy rápido, todos queremos cosas cortas, por así decirlo, creo que no se ha encontrado esa manera de rentabilizarlo en las salas. Alguna vez hay directores que sí lo han conseguido. Pedro Almodóvar con los últimos cortometrajes que ha hecho, pues sí que ha tenido una buena taquilla, pero es difícil llevar a la gente al cine a ver un cortometraje aislado, ¿no? Pero fíjate, en la Academia a mí me ha llamado la atención que no existe una comisión especializada en cortometrajes. Sí que hay un Goya, hay Goyas al cortometraje, pero dependen de la comisión de dirección. No hay una comisión específica. En el fondo, esto de los cortos, si habláramos de literatura, sería como despreciar o de alguna manera poner en otra visión los relatos, los cuentos. Sí, mira, vamos a saludar a Raquel Troyano, que es vicepresidenta de la plataforma de Nuevos Realizadores, directora de varios cortos. Por cierto, Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto de que la Academia no tenga especialidad propia es llamativo, ¿no? ¿Que hay algún movimiento que invite a pensar que esto pueda cambiar o qué dice ahora la Academia? Yo es que creo que nunca se había planteado antes. El sector, hay una cosa muy bonita que está ocurriendo, es que el sector del cortometraje se está moviendo. Las 3 asociaciones nacionales del corto, Coordinadora, PNR y EIC, estamos ahora mismo unidas. ¿Eso qué significa? Que no solo es estar unidas el corto, sino que estamos unidos con el sector, con las demás asociaciones. La industria ahora entiende o va entendiendo la importancia del corto. Antes Pepa decía una cosa muy buena, ¿no? Es que la representación de España en el cine fuera era el cortometraje. Claro. Pues cada vez estamos teniendo más conciencia de ello. Cuando hemos ido a hablar con la Academia, está todo en proceso, hay que presentarla a una junta directiva, pero sí que nos hicieron una pregunta: ¿por qué ahora? Porque antes no se había hecho esta propuesta. Y dijimos, bueno, pues porque ahora el sector quiere vivir del corto, ahora queremos hacer cortos profesionales, queremos vivir de esto, queremos tener esas ayudas, queremos contar con esas televisiones y, como no, nuestra casa, que es la Academia, tiene que darnos esa voz. Todos los premios Goya tienen su especialidad. Nosotros en cortometraje tenemos 3 premios, pero no tenemos especialidad. ¿Qué significa? Que no tenemos, digamos, esa voz en esa junta directiva para de alguna forma dar esa fuerza al corto, que al final es un formato en sí mismo. Raquel, mencionas la relación con las televisiones. Yo creo que ahí está otra de vuestras aspiraciones, ¿no? Porque por ley las televisiones tienen que invertir en la producción de cine en España, pero claro, invierten solo en largometrajes y pedís que se invierta también en cortos. Cuéntanos cuál es la situación en ese sentido. Pues ahora mismo estamos trabajando con el Ministerio, estamos trabajando mano a mano con el ICANN para que en esa ley de cine, en esas enmiendas, siempre ya quede específico que va a haber 1% para cortometrajes. Ya hay muchas televisiones regionales que están dando esa financiación. Creemos, ¿no? Y de hecho está en proceso que Televisión Española, que era algo que hacía falta, también se va a subir a este carro. Plataformas, tenemos a Movistar Plus. Es decir, sí está habiendo un cambio de financiación del corto, pero claro, ese cambio es lo que os decía, tiene que ir unido. Es el corto, son los cines, es la Academia, es el propio Ministerio, es la ley.
tenemos que entender que el corto es cine. Yo creo que ese es el resumen. Hay una cosa que ha dicho Rafa, es decir, evidentemente en literatura, sin el corto nos perderíamos los cuentos, es decir, nos perderíamos a Cortázar, a Carver, a Borges o a Chekhov, pero como estamos en casos particulares y yo tengo que llevarle la contraria a Pepa Blanco. ¡Hombre, Matías, qué raro! Todo el verano esperando este momento. Vamos a ver, casos particulares. Yo ayer fui a ver Maxine, Pepa, que es una excelente película, a mi juicio una excelente película, por supuesto, el mejor estreno este fin de semana, a las 9, en agosto, aire acondicionado, 8 euros, y éramos 3 personas. Es decir, yo creo que hay un tema previo, que es que lo que está pasando es que hay una crisis gravísima del cine en salas donde, que yo sepa, o por lo menos donde yo vivo, no se estrenan nunca los cortos. Es decir, yo creo que es un problema anterior. Es decir, el corto puede estar en las plataformas, pero si el corto está accesible en las plataformas, tendrá un público, porque lo que yo veo que nos pasa es lo siguiente. A los espectadores no solemos ver cortometrajes. Cuidado, no digo que no nos gusten, digo que no los vemos, pero luego nos quejamos de que la película es demasiado larga. Es decir, vivimos en esta contradicción. Pero yo creo que el problema previo es el cine en salas. Es decir, primero hay que restaurar todo el cine y después se podrá ampliar a lo que son los cortometrajes, que pueden ser, desde luego, tan interesantes como cualquier largometraje. Por alusiones. No, había una cosa muy curiosa antes, que ahora no pasa, y yo creo que, no sé, me gustaría que algún distribuidor o algunos cines lo tuvieran en cuenta, que es programar el corto y la película. Esto se hacía, por ejemplo, en Seminci, en el Festival de Cine de Valladolid, programaban un cortometraje siempre antes de la película de sección oficial. Era la manera también de que ese público que iba al festival empezara a ver el corto y el largo, ¿no? Y ha habido veces en salas de cine que se ha hecho así. Yo creo que eso también es interesante. Raquel, esta propuesta que lanza Pepa podría ser interesante. Entiendo que además echáis de menos que los medios le prestemos más atención al mundo del corto. Bueno, es que son dos cosas diferentes. El tema de los cines, sí estamos trabajando con la Federación de Cines, nos hemos reunido varias veces. Claro, ellos es lo que nos dicen, ¿no? Esto no es rentable, pero sí que nos están dando opciones para empezar a trabajar mano a mano y empezar a hacer paquetes más temáticos y ver cómo funcionan. Vamos a buscar un paquete para San Valentín y vamos a lanzarlo en fechas concretas. Vamos a ver en Halloween, evidentemente cortos que tengan una trayectoria, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo este proyecto se está hablando y creo que podría ser una buena base para ver cómo podría funcionar. Y luego el tema de medios, tema de prensa, es que al final es, como yo lo concibo, hasta que no nos metamos en la cabeza que el corto no solo es algo menor, no es algo de los que empiezan, es algo que los profesionales que quieran volver al corto pueden volver y que tiene su lugar. También es muy difícil que los medios siempre nos dejen hueco, ¿no? ¿Qué cortos llegan a los medios? Al final llegan los 4 que son los candidatos al Goya. Sí. Pero ni los que están a lo mejor en la shortlist previa han llegado a esos medios, ¿no? Y quitando blogs de cines especializados y demás. Entonces yo sí que creo que es importante que, pues sobre todo, tomar conciencia de eso, porque si conseguimos que sea industria, no vamos a tener ningún problema para que cualquier director de vestuario, director de arte, fotografía, vayan a hacer un corto. Pero se tiene que entender que el corto es un trabajo que es remunerado y que se puede vivir de ello. Raquel Troyano, vicepresidenta de la Plataforma de Nuevos Realizadores, gracias por estos minutos en La Ventana. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo. Pepa, ¿mañana te vas a Venecia? Sí, me voy a Venecia mañana. O sea que, el miércoles voy a trabajar, panadero. El miércoles empieza el festival con Tim Burton, que ha vuelto a hacer un Beetlejuice, y luego estará Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, habrá mucho cine español, o sea que seguiremos contando. Te escucharemos, Pepa. Venga, gracias, un beso. Adiós. Matías, mañana seguimos. Hasta mañana, un beso, Marta, a todos. Un beso. Arturo, ahora hablamos en La Contraventana. Aquí seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Pass me the gin, pass me whatever this right clip.